Hello, hello. Hoy estamos desde la casa de Vale. Vale es una invitada demasiado especial. Bueno, yo siempre digo que todos los invitados son demasiado especiales, pero es la verdad. Todos son demasiado especiales para mí. Em, Les cuento, Vale y yo nos conocemos porque nuestras mamás son amigas desde el colegio, ¿cierto? Desde el colegio, sí. Y nos conocimos aquí en Estados Unidos. Vale tiene una historia impresionante que ahorita se las va a contar. Y nos presentan nuestras mamás. Vale, pues no somos como las amigas más unidas, pero sí Pero somos, siempre pues, estamos, siempre pues sí. estamos, o sea, o por Instagram o por donde sea, pero siempre estamos. Y si ella me Sí. necesita, ella sabe que yo estoy, y si yo la necesito, yo sé que ella Sí. está. Yo he sido niñera de sus bebés. Sí. Y que los amo como si fueran mis sobrinos, son la cosa más espectacular del mundo. Y este episodio es demasiado hermoso. Y mi gorda, preséntate, dale. Bueno, hola a todos. Soy un poquito nerviosa. Esto pues nunca lo he hecho, pero me emociona mucho también como contar mi historia. Y bueno, compartirla y nada, estar aquí con Manu es súper especial. Me encanta ser parte como de los procesos de las personas. Y bueno, como ella lo dijo, no somos las mejores amigas, pero sabemos que siempre estamos la una para Sí, la otra. siempre. Y la verdad siempre ha sido así, entonces súper feliz y agradecida pues como de que hayas tenido en cuenta mi historia para tu podcast. Bueno, yo siento que yo voy a llorar mucho. Yo no sabía si echarme pestañina o no, porque voy a quedar como un mapache, pero no importa. Vale tiene una historia de, como les dije ahorita, demasiado linda. Y creo que también un poco dura. Es como, vamos a ver acá dos versiones de lo que es migrar, porque vamos a ver una versión súper fuerte que es la de Vale y la mía que es como más, pues más normal, pues por decirlo así, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, dejémosla hablar. Bueno, nada, yo soy de Medellín, nací en Medellín, mis hermanos nacieron, somos una familia de 5, mi papá, mi mamá y mis hermanos, una hermana y un hermano y yo. Nosotros migramos a este país en el año 2006. Nos vinimos pues por muchos motivos, pero creo que el motivo más importante era nuestro futuro, pues como para mi papá y mi mamá, darnos una vida mejor, más tranquila, más segura, pues tener muchas más oportunidades que lo que en ese momento tenía Colombia para brindarnos a nosotros. Nosotros llegamos a este país, yo tenía 11 años. Fue un momento muy duro para mí porque yo estaba como en ese momento en el que ya tú tienes tus amigos, ya tú Claro. tienes como o sea, una vida de preadolescente pues como más establecida. Entonces que te saquen de eso, pues tú no lo entiendes porque eres Es un niño de 11 difícil. años, eres un niño y no entiendes los motivos y muchas veces pues eres como injusto con tus padres porque no entiendes sus motivos Sí, como y sus porque nos razones. tenemos que ir. Bueno, yo llegué a ese país, bueno, como dije, con mis padres, mis hermanos. Los 2 primeros años me acuerdo que fueron durísimos, durísimos. Yo estuve de psicólogo porque yo hablaba con todas mis amigas de Medellín y yo quería estar en Medellín. Yo no me quería perder ninguna fiesta, yo no me quería perder, o sea, nada de lo que pasaba allá, yo me lo quería perder. Y eso, pues para mí fue como que un trance como muy duro, como acostumbrarme a que no iba a ir. Eh, Fueron 2 años de psicólogo, fue muy fuerte para mí ese proceso. Ok. Nosotros, pues yo era muy pequeña, no sé tampoco pues todo como a detalle. Nosotros llegamos acá y mis papás metieron un proceso de asilo político. En ese entonces me acuerdo que mis papás, no sé, un abogado, acudimos como a un abogado que alguien había recomendado,
No estoy pues como muy familiarizada con eso porque era muy pequeña pues y como que no Sí, estaba uno no como se tan involucra en esos, no ajá, estaba en tan esos involucrada. temas. Nosotros empezamos ese proceso, pasaban los años y a nosotros todavía no nos solucionaban nada. ¿De cuántos años estamos hablando, más o menos? Como unos 3 o 4 años que nosotros nos Sin habían, respuesta de nada. nos habían, yo sé que nos habían negado el asilo en varias Ok. ocasiones, hasta que ya la última vez, pues ya nos dijeron, tienen 30 días para dejar el país. Ok. Entonces, ya en este punto, ya yo había por fin como entendido que ya mi vida estaba acá y ya me había acostumbrado a estar acá. ¿Y qué edad tenías más o menos? Tenía ya 15 años. Ah, pucha, mucho. Sí, ya tenía 15 años. Me acuerdo que yo dije como que fue pucha, otra vez, otro golpe, otro cambio. Bueno, mis papás pues estaban terrorizados, o sea, un miedo terrible de volver a Colombia, pues porque por muchas situaciones que vivimos y porque no querían como quitarnos a nosotros la oportunidad pues de estar en este De estar en país. este país. Entonces dijeron, nos vamos a ir para Canadá. Ok. Nosotros, me acuerdo tanto que arrancamos para Canadá como un 20 de diciembre. Empacamos todo literalmente en un día, la casa la recogimos en un día y nos fuimos en carro para Canadá. Bueno, pues yo tuve que decirle adiós otra vez a todas mis amigas, o sea, a toda la vida que ya habíamos como construido acá. Y eso también fue súper duro. Y más porque uno le da miedo como el no saber ¿A qué va a a qué llegar? va. Claro. Nosotros, a diferencia de cuando nos venimos para acá, que teníamos a mis tíos, teníamos pues como más conocidos, amigos, familia, en Canadá no teníamos realmente a nadie. Entonces era como un mundo nuevo, como una experiencia que no sabíamos, pues Sí, a ensayar. sí, como A ver qué qué era. pasaba. Sí. Eh, Y entonces llegan a Nosotros Canadá. llegamos ¿Qué a parte de Canadá. No, entonces nosotros llegamos a Canadá, pero llegamos mal, llegados. Porque nosotros no llegamos como a un punto donde entramos a Canadá bien y no pasó nada. Ok. Nosotros llegamos a Canadá por cosas de la vida, porque ya yo hoy en día digo, eso tenía que pasar así, que eso son cosas que muchas veces en el momento Uno no no entendemos, entiende. pero ya hoy yo pues más de 10 años después, yo digo, es que eso tenía que ser así. Ok. Nosotros llegamos a Canadá sin saber que ya estábamos en Canadá prácticamente, porque estábamos ya pues como en la frontera Ok. de Estados Unidos y Canadá, y nosotros vemos como una caseta, como hace de cuenta, como una bomba, o sea, como una Es una estación de gasolinería, servicio. no, como una bomba de gasolina como abandonada. Ok. Entonces nos metimos ahí y como que nos dimos cuenta como que no, esto no es acá, pues devolvámonos. Cuando nos devolvemos pasamos como por debajo de o sea, cosas que hubiéramos pasado por otra parte y no hubiera pasado nada, pero pasamos como por debajo de un techito y suena una alarma. Pero una Ok. alarma, o sea, fuertísimo, fuertísimo. Y nosotros pues súper asustados, como que, ay, ¿qué pasó? Mi papá retrocede el carro y sale alguien de una casetica por la ventana y, ay, perdón. Se escapó un caballito de... Es que estamos en una finca y se escapó un caballito de la pesebrera. Cosas que pasan. Bueno, entonces, entonces mi papá retrocede el carro, sale esta persona y la persona nos habla en francés. Entonces, pues sabíamos que estábamos en Canadá. Ok. Y obviamente ahí mismo pues nos asustamos porque dijimos, pucha, ¿Qué nos estará qué nos está diciendo? diciendo o de qué manera entramos acá, ¿Qué pasó esto? qué pasó? Entonces ellos nos preguntan qué están haciendo y pues obviamente mi papá, pues nosotros no teníamos como permiso como de llegar a vivir a Canadá. Ok. Entonces mi papá fue como que no, vinimos a pasear, nosotros vivimos en Estados Unidos, pero vinimos a pasear, no sé qué. Y la señora le dice, como que, no sé, como que lo sintió a él nervioso y le dijo, señor, por favor, estaciónese. Ok. Entonces
bueno, nosotros ya ahí muertos del susto, pues porque no sabíamos qué nos iba a pasar, ya sabíamos que en Estados Unidos no nos podíamos quedar y teníamos, o sea, no queríamos volver a Colombia. Era Eso era un lo no único. rotundo. O sea, cualquier opción menos Colombia. Sí, Ok. exactamente. Entonces, mi papá parqueó y nosotros nos quedamos en el carro, yo creo que como unos 35 minutos, Ok. cuando vemos que llega una patrulla de, pues Sí, de policía Migra- canadiense. Ok. Entonces sale la señora y le dice a mi papá que si por favor puede entrar. Mi papá entró, no sé qué, al ratico salió por nosotros y nos dijo no, que se bajen todos. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, esta persona, o sea, este lugar era literalmente la frontera con Canadá, como el paso migratorio de Estados Unidos a A Canadá. Canadá, cuando uno va en carro. Ajá. Ok. Entonces ellos nos preguntaron, nos empezaron a hacer un montón de preguntas, como, ay, ¿a qué vienen? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Cuando la señora viene y le dice a mi papá, le dice, señor, ¿usted a qué viene? O sea, como insinuándole como que dígame la verdad, La verdad de porque que- así lo puedo ok. ayudar. Y mi papá pues como que se demoró un poquito como para entender eso, hasta que al final le dijo, no, es que nosotros la verdad necesitamos asilo político. Entonces la señora como que, ok, llamó a otra gente y ya ahí sí nos tocó esperar un montón de rato, ya vinieron por nosotros para ya llevarnos más como a la ciudad, Ok. no me acuerdo, pues era como una oficina gigante, me acuerdo que por ahí entraba gente pues que venía de viaje. Ok. No sé pues exactamente, pero estuvimos mucho tiempo ahí, estuvimos como desde las 11, 12 del día, como hasta las 12, 10, 11 de la noche, Fue pucha mucho tiempo. esperando. Todo el día preguntándole, entraba mi papá, le hacían preguntas, entraba mi mamá, le hacían preguntas, prácticamente como a ver si nos iban a dejar quedar o no. Uno. Ok. Al final decidieron que no, O sea, no los dejaron no entrar nos a dejaron Canadá. entrar y que nos iban a devolver a los Estados Unidos. Me acuerdo que pues nos pusimos a llorar todos porque obviamente ya sabíamos que Estados Unidos no podía ser, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Mis papás súper angustiados, nosotros no habíamos comido nada en todo el día, o sea, un día, Un y era desastre. el 23, o sea, 23 de diciembre nosotros en esta Oh situación, my God. horrible. Nos montan como en una van pues, de la policía y, o sea, es como que acá está Canadá y acá Estados Unidos. Nos pasaron de esta oficina a esta. Ok. Ahí empieza como el calvario de nosotros como familia en todo esto de inmigración. Porque en ese día ya nos devuelven pues como a Estados Unidos, ya estamos bajo Estados Unidos, ya estamos esperando que ellos decidan qué van a hacer con nosotros, si nos van a montar en un avión y nos van a mandar para Colombia, o sea, ¿Qué va a no pasar? sabíamos qué iba a pasar. Entonces a mis papás les piden como todos sus documentos migratorios, todo. Uno en ese momento, uno todo lo ve mal, Sí, claro, como una todo nube lo ve negra. mal. Pero ya yo hoy en día me siento tan agradecida por las personas que estuvieron con nosotros allá. O sea, como la autoridad que estuvo con nosotros allá. Porque me acuerdo que eran como las 12:30 de la noche y estábamos en la mitad de la nada. Y uno de los oficiales de inmigración fue hasta la ciudad, que estaba como a 1 hora, Ok. a traernos comida a mis hermanos y a mí, porque todavía no nos podíamos ir. Y la verdad que gente así no se vea, Ajá. no la Sí, no, volvimos es a muy ver como difícil. en el proceso que hemos tenido de inmigración, no hemos visto gente así. Gordy, yo tengo una pregunta un poquito como para atrás. ¿Qué pasó con ese abogado que no, o sea, del principio? Él vuelve Ok, a la historia. ok, ya. Perdón, me estaba No, no, adelantando no, como no. siempre. No, él vuelve a la historia. Entonces, bueno, nada, resumiendo un poco, ya nos dicen como que, miren, ustedes tienen que presentarse en esta oficina en tal fecha y ahí ellos les van a decir qué paso sigue. Ok. Entonces, la oficina, nosotros vivíamos acá en Miami, estábamos pues en Canadá. Y el señor nos dijo, pero para que no tengan que volverse hasta Canadá, díganme dónde tienen familiares de pronto, pues más cerca, para que no tengan que irse otra vez hasta la Florida, sino que puedan Quedarse quedarse cerca. cerca.
entonces nosotros teníamos una tía, una hermana de mi mamá que vivía en Connecticut y nos fuimos para la casa de ella y bueno, a pasar ahí el tiempo, esperando a esa fecha que era como en enero, si no estoy mal. Estábamos de 23, 24 de diciembre, teníamos que esperar todavía hasta enero. Bueno, ahí empezamos a ir la primera vez que fuimos a esta cita, nosotros obviamente no sabíamos a qué íbamos, no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Estábamos como asustados, obviamente, porque pues uno siempre le da miedo el cambio y uno le da miedo no saber. Y pues mis papás, yo me imagino, ya hoy en día que soy mamá, me imagino que para ellos pues como que su mundo se les vino abajo. Sí, claro, no tener el control. Con 3 hijos, ya no teníamos casa, o sea, nosotros no teníamos nada. Pasaron Habíamos vendido todo, o sea, no teníamos un peso. Ok. Entonces, bueno, nada, fuimos a esta cita y ahí nos dijeron que teníamos, que de ahora en adelante teníamos que presentarnos en inmigración cada cierto tiempo. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos hoy y nos dicen tienen que volver en 3 meses, tienen que volver en 4 meses, tienen que volver en 5 meses. Esto es un método para ellos ver que tú estás haciendo, o sea, que tú no te vas a escapar, que tú no te vas a perder, que tú no te vas a quedar de ilegal en el país. Y tú tienes que cumplir con estas citas antes de que ellos como que acudan a buscarte. Pero ¿cierto? ¿Qué estatus entonces teníamos? En ese momento no teníamos nada. O sea, nosotros teníamos autorización de permanecer en el país 30 días, pero ya los 30 días pues estaban ya llegando a su fin, entonces ya después de esos 30 días ya quedábamos sin nada. Ilegales. Entonces, estas citas nos permitían estar en el país porque era, o sea, puedes estar en el país hasta tal fecha, en tal fecha como que te alargaban el proceso, como pero la pero era tiempo que no sabíamos, o sea, no era como que podíamos decir, bueno, vamos a no sé, a vivir por acá mientras tanto, o a meternos porque no sabíamos realmente qué nos iban a decir. Estudiando en ese momento. Nosotros no estábamos estudiando porque nos habíamos salido del colegio, o sea, estábamos como en un limbo. Ajá. Entonces, me acuerdo que mi mamá, pues mis papás, ya viendo como que la primera vez fueron 3 meses, 4 meses, nosotros estuvimos casi 8, 9 meses en Connecticut, en ese timbo y tambo así, pues vengan, vayan, nos dijeron varias veces tienen que traer ya los tiquetes para irse para Colombia, o sea, así fue. Mis papás consiguieron una abogada súper buena en Connecticut y esa mujer nos mostró tantas cosas que había hecho mal el abogado del principio, que eran cosas demandables, pues cosas que nosotros podíamos haber hecho algo, pero pues el dinero, el tiempo, el desgaste, nosotros como que proceso. Bueno, dejémoslo así, pero sí vimos que fueron cosas que realmente por eso nos afectó negativamente. Eso les iba a preguntar. Nos representó súper mal, nos dimos cuenta después de que había habido como abuso, no sé cómo se dice, pues como que prácticamente un juez había tratado a mi papá de tonto, de estúpido, y eso era algo penalizable. Y el abogado nunca hizo nada, o sea, muchas cosas, mucha negligencia. Entonces, bueno, ese proceso lo empezamos en Connecticut, íbamos pues cada que nos decían que teníamos que ir, hasta que nosotros súper aburridos nos metieron a estudiar allá, pero para nosotros eso era horrible, pues porque la cultura totalmente diferente, o sea, sin ánimo de ofender, pero uno es muy latino y la cultura es una cultura como más parca, como más, y eso lo afecta a uno, entonces, bueno, emocionalmente nadie estaba bien, el trabajo pues de mis papás obviamente allá era poco existente porque no nos conocíamos nada ya. Llega un día que la abogada nos dice, yo no puedo seguir manejando este caso porque el caso de ustedes nació en la Florida y ya llegamos a un punto que yo no puedo seguir porque este caso no proviene de acá de Connecticut. Entonces ustedes deben viajar a Colombia, no me acuerdo si era que había que a Colombia no, a Miami,
deben viajar a Miami para o cambiar el rumbo. No sé si era como cambiar que el caso ya sea aquí de Connecticut o continuar con su caso en Miami. Ok. El hecho era que nos teníamos que volver para Miami. Para nosotros eso fue una felicidad enorme, entre tanta tristeza, pues tanta preocupación, porque era como volver a casa. Sí, volver a Por la más que ciudad. no supiéramos en qué iba a parar, pero pues Era una luz. era volver, Era por lo volver, menos. sí, claro. Bueno, nada, nosotros volvemos ahí, volvemos acá en el 2010 a Miami. O sea, que ahí van ya 5 años y pico, más o Sí, menos. sí, porque llegamos acá en el 2006, como 4 años y Sí, como medio, 4 años y 5 años, medio. más o menos, sí. Y acá sigue nuestro proceso. Entonces tenemos que seguir yendo a las citas de inmigración, ya cada vez nos daban más tiempo, ¿no? Ya cada vez, ya no eran 3 meses ni 4 meses, ya nos daban 8 meses, ya después no fueron 8 meses, fueron un año. Y todo esto nosotros lo empezamos a ver como victorias, ¿cierto? Claro. Porque de cierta forma, así no tuviéramos un estatus, teníamos Por lo menos tenían permiso de permiso estar de acá. estar acá. No era como Pero ustedes que... tenían permiso de trabajo o algo, no. En ese momento no. Ok. Más adelante que salió una ley que nos cobijó a todos, ya a mis hermanos y a mí nos dieron permiso de trabajo. Ok. Y de hecho esa ley es la que nos tiene a nosotros acá todavía, Ok. porque pues a pesar de yo tener otro proceso con mi esposo que es ciudadano americano, realmente lo que a mí me permite estar acá es eso. esa ley, ok. Entonces, bueno, nosotros íbamos a esas citas y nos decían un año y nosotros salíamos a celebrar. O sea, Claro, era la como, era una felicidad. felicidad. Yo me acuerdo tanto que entrábamos a esas citas como que súper tensionados, tristes, preocupados, aburridos, nos daba mal genio y todo. Y salíamos y era como que un Qué año. descanso, Un claro. año. Bueno, así duramos desde el 2010 hasta el 2018. Ok. Yendo, Mucho tiempo. sí. Demasiado Mucho tiempo, sí. Y hasta ese momento, pues nada se había podido lograr hacer. Era eso. Eso era lo que nos tenía Simplemente acá. ir, ok. Entonces ¿Y ya. qué pasa en el 2018? Bueno, en el 2018 es como que cuando todo esto ya se quiebra. Explota. En el 2018, nosotros mis papás venían aplicando a unos permisos que siempre se los aprobaban bajo un gobierno que era como más permisivo en Ok. ese sentido. Desafortunadamente hubo un cambio de gobierno que nos afectó a nosotros directamente porque ya eran más estrictos, más cerrados, más... Sí. Cuando hubo ese cambio de gobierno, el permiso de estadía en el país que mis papás renovaban cada 2 años, a mi papá se lo negaron. A la mamá no. Todavía no había llegado nada a ella. Ok. A mi papá se lo negaron y me acuerdo, ya yo en el 2018, bueno, yo digo que nosotros no se nos dio lo de Canadá porque pues yo ya me casé acá, conocí a mi esposo, Sí, ya pudiste empecé a formar una familia. familia, un hogar y por eso digo que uno muchas veces no se da cuenta de que todo es... Es que yo creo que cuando uno está en ese momento como de angustia o de oscuridad, ver pues como el lado positivo Sí. es muy difícil Sí. y uno no se da cuenta hasta después, como que cuando la marea sube, pues, y vos te estás ahogando, no tenés forma de respirar, pero cuando baja es que agradeces, pues como un ejemplo ahí, entonces es muy difícil uno ver en un momento de angustia o preocupación alguna luz o alguna esperanza, eso es normal, pues. Sí, total. Entonces, bueno, en el 2018 esto pasa, el abogado, ya nosotros teníamos otro abogado que también, la verdad, nos ayudó a salir de muchas otras situaciones que tuvimos, porque unos años antes, como en el 2012, vamos a una de estas citas de inmigración que teníamos y a mi papá y a mi mamá les ponen grillete. Ok, que yo, o sea, yo me acuerdo mucho de esa parte de la historia. Sí, a mis papás les ponen grillete y les dicen, tienen 30 días para salir del país. O sea, Ok. en 30 días, como quien dice, en 30 días les quitamos este grillete cuando estén subidos en el avión. Ok.
Este abogado nos ayudó a salir de eso, o sea, increíblemente, porque supuestamente ya no había nada que hacer, ya no había luz, no había nada. Y este abogado nos sacó de esa situación. Y un diciembre, a mi papá lo llaman, porque eso era horrible. En la época que nos tocó a nosotros eso, era literal, mis papás tenían que dormir pegados a una pared. O sea, es como que estás cargando tu celular. Les tocaba cargarlo. Tocaba cargarlo. Ellos no podían ir más lejos de Tampa porque empezaba a pitar y ya para ellos eso era como que tú te estás volando, tú te estás yendo. ¿En serio? Si se te descargaba el grillete, ellos podían llegar a tu casa y llevarte porque piensan que tú estás haciendo todo a propósito. ¿Y cómo era eso? ¿Ustedes no lo tuvieron? No. Solamente el solo papá y mis la papás, mamá. Sí, solo mis papás. Pero sí, era súper humillante. Era horrible verlos a ellos pegados a la... O sea, como cargar tu celular. Así era. Tenían que dormir así porque si se les descargaba era un problema. Si ellos llamaban a mis papás y por cualquier motivo mis papás no contestaban a la hora que fuera, era un problema. O sea, todo era un problema. Me acuerdo mucho ser que un delincuente. Así mismo. Me acuerdo mucho que mis papás amaban ir a la playa. Nosotros íbamos a la playa todos los domingos, ese era nuestro plan. O sea, el que nos conocía a nosotros sabía que el domingo vamos a estar en la playa. Cuando pasó eso, dejamos de ir a la playa. Claro. Hasta que un día mis papás dijeron, no, pues esto no nos puede humillar porque nosotros sabemos que nosotros no somos gente mala y nosotros todo lo hemos hecho bien hecho, que no sea con diferente. Las intenciones por lo menos, o sea. Y me acuerdo que la primera vez que mi papá salió fue al mercado. Yo fui con él y no se me olvida que entramos al Publix porque ellos siempre se ponían pantalón pues para que nos... Sí. El día que fuimos a la playa él se bajó con sus shorts de playa, el grillete y la gente lo miraba y yo me quería morir. Claro. Porque era como, pues, qué triste ver a tu papá como ser el centro de atención negativamente cuando tú sabes la persona tan increíble que la gente no sabe el detrás de ese grillete. Ajá, o sea, claro. se pueden imaginar un mundo cosas, sí. En la cabeza. Uno nunca sabe lo de nadie y la cruz que está cargando la persona y juzgar es muy fácil. Sí, a mí todo este proceso me ha enseñado mucho sobre eso. Que nadie sabe lo que nadie tiene encima. Nadie. Porque uno muchas veces, pues yo, por ejemplo, yo he vivido cosas muy duras en mi vida y siempre parezco ser fuerte, ¿cierto? Pero nadie sabe lo que hay detrás de esa fortaleza ni qué te ha hecho llegar a esa fortaleza. Total. Entonces, bueno, volvemos ya, pasó lo del grillete. Yo tengo una pregunta y no sé qué tan así fue, pero me acuerdo que a tu mamá o a tu papá, no me acuerdo a cuál de los dos, el grillete le dio una cosa impresionante sí, en a mi el pie, mamá, ¿cierto? Sí, a mi mamá se le empezó a hinchar el pie horrible y como el grillete es plástico, con el calor de acá y la humedad, como que se le empezó, el pie se le hinchó y le rozaba con la piel horrible y eso lo tenía en carne viva, horrible. Y no era como que se lo pudieran pasar de pierna, nada. No me acuerdo si al final se lo pasaron de pierna o no, pero sí sufría ella mucho con eso, o sea, ella lloraba porque era eso en carne viva y pues la frustración de no poderte quitar eso. De tener fue muy duro, sí. Me acuerdo que una vez mi papá desesperado dijo, yo le voy a cortar eso, no me importa. Pues, obviamente no lo hizo, pero como que el desespero de verla a ella sufriendo por eso. Okay. Sí, fue duro. Muchos años como de un calvario que no se terminaba y que no se terminaba y que no se terminaba. Claro. Entonces, bueno, devolviéndonos ya, pues ya siguiendo al 2018, me acuerdo que el abogado nos llama y nos dice, necesito que vengan a mi oficina porque necesito hablar con ustedes. Ok. Llegamos, nosotros teníamos la cita el 5 de septiembre del 2018. Uh-huh. Yo en el 2018 estaba en embarazo de mi primer hijo. En este momento yo tenía 6 meses de embarazo de mi primer hijo. Esa fue la ilusión más grande de mi vida, porque yo siempre soñé con ser mamá. Desde que yo soy chiquita siempre soñé con ser mamá. Y de muchos, sí. Y de muchos hijos. Y este hijo lo buscamos mucho.
mucho, 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 como un año y medio, pues sé que hay personas que lo han buscado más, pero bueno, nuestra experiencia fue así. Fue así. Y ese año fue el año que Dios dijo, es para ustedes. Lo vivimos con mucha ilusión, mis papás estaban súper ilusionados. Me acuerdo que hablábamos, ya era solamente hablando del bebé. Del bebé pasó todo el plano migratorio, Todo. pues a otro Sí, plano. antes, porque lo del embarazo fue antes de esto de migración. Ok. Que yo quedé en embarazo como en abril y esto ya estábamos como en agosto más o Ok. menos, cuando ya empezaron los nervios ya de lo que iba a pasar. Pero todo era como en torno al bebé. Hacíamos planes de que cuando el bebé naciera, yo me iba a ir para mi casa, a la casa de mis papás, íbamos a estar ahí, mientras el bebé, pues como que uno como mamá primeriza no Claro, mientras conoce, uno aprende. y lo más importante para uno es tener a su mamá con uno en ese momento. Entonces, bueno, la ilusión, lo más grande, cuando llega esta noticia, llegamos donde el abogado y nos dice, el permiso de Federico, mi papá, fue negado. Ok. Le decimos nosotros cuáles son las posibilidades, o sea, ¿qué pasa? va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Qué significa esto? Y él dijo, esto es muy sencillo. Ustedes van a la cita el 5 de septiembre y hay dos opciones. O lo deportan automáticamente o se lo pueden llevar a la cárcel o sea, lo pueden detener para efectivamente deportarlo. O la persona pues dice como que, ay no, qué pesar, dejémoslo por su familia. Por su familia. Ok. Entonces mi papá le dice, ¿será que es mejor que no nos presentemos? Y él dice, lo que ustedes quieran hacer. Aún así, mis papás siempre haciendo lo correcto, mi papá dijo, no, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir porque pues nosotros no vamos a hacer las cosas así. Ya en ese momento, ya para mí empieza como el sufrimiento, porque, a ver, yo tengo una familia, nosotros somos muy unidos, pues extremadamente unidos. Es de la familia más unida que yo conozco. De familia, o sea, una familia que realmente para todas partes íbamos juntos. Yo me acuerdo que antes a mí, pues como me daba la pereza salir con mis amigos, pues como que mi mamá era como que, ay, ¿por qué no salen alguna? Yo prefería siempre estar en mi casa con mis papás, Sí. Me encantaba salir con los amigos de ellos, pues nunca me sentía como que, ay, qué pereza mi papá y mamá. No, jamás, jamás. Mis hermanos tampoco, siempre fuimos súper unidos. Sí, eso es verdad. Entonces pensar como que en un posible golpe así, a nosotros nos dañó la mente, el corazón, todo. Pues vivíamos, yo creo que fue el mes más largo de mi vida. Como que entre ese agosto que el abogado nos dijo esto puede pasar al día que ya fuimos a la cita, eso para mí fue horrible. Aparte de todo, tener que lidiar como con todo lo que te dicen a ti como mamá, que tú todo se lo transmites a tu bebé, Claro. que una cosa, que la otra. Entonces, bueno, Llega el día de la llega este cita. día de la cita. Me acuerdo mucho, devolviéndonos unos días antes, nosotros, siempre que íbamos a estas citas, yo nunca había tenido un mal presentimiento. De todas maneras, siempre era como a la deriva. Podía pasar lo que pudiera pasar, pero yo la verdad Pero no nunca, tenía una intuición. Nunca. Y hubo dos momentos que me marcaron a mí que antes de que esto pasara, ese fin de semana. Si no estoy mal, la cita fue como un miércoles. Okay. Y el fin de semana, mi esposo y yo pasamos con mis papás y mis hermanos todo el fin de semana. Y hubo 2 veces que yo vi a mi papá y yo dije, Dios mío, esta puede ser la última vez que yo comparto con mi papá. Se me paran los pelos. La primera fue, mis hermanos en ese entonces vivían todavía con mis papás y estaba yo visitándolos y me acosté en la cama de mi hermana viendo una película, no me acuerdo, y mi papá entra al cuarto y se acuesta al lado mío y yo lo abrazo, no le digo nada, pero yo pienso, yo voy a abrazar a mi papá porque yo creo que esta es la última vez que yo voy a estar con mi papá. Lo abrazo y nos quedamos dormidos juntos. Voy a llorar. Nos quedamos dormidos juntos
Y bueno, creo que al otro día salimos a comer y yo soy una persona súper cansona con el celular. O sea, yo soy súper de tomar fotos a todo el mundo, a todas las cosas, hacer videos, de todo. Y veo salir a mi papá de la casa, estábamos ya afuera pues todos esperándonos para montarnos al carro, íbamos a ir a misa, me acuerdo que íbamos a ir a misa un sábado y después íbamos a ir a comer. Y yo veo a mi papá saliendo y le digo, ay papi, devuélvete. A que salir otra vez de la casa. Y él como que, ay Valeria, qué intensa. Y yo, no, es que te quiero tomar una foto. Y le tomo esa foto porque yo digo, esta es la última foto que yo le voy a tomar a mi papá. Ok. Esa foto la guardo como una reliquia, porque pues mi papá tiene fotos muy lindas, ¿cierto? A todos nos gusta la fotografía en mi casa, tomamos fotos lindas, nos gusta mucho como ese arte de la fotografía. Sí. Y esa es la foto menos linda, pero es la más significativa para mí. Entonces ya yo voy a esta cita como mentalmente pensando que esto puede pasar. Entramos a esa cita mi mamá, mi papá y yo. Tus hermanos no tenían Ellos ya que habían ir. ido, Ok. ya la cita de ellos había sido esa semana y todavía pues todo bien, no Todo había perfecto. problema. Ok. Pero ellos fueron ese día, sin embargo ellos fueron ese día y mi esposo también fue ese día. Obviamente ellos no podían entrar, pero nos esperaron afuera. Ok. Entramos nosotros a esta cita y tú entras como una sala de espera, ¿cierto? Es como que tú vas al médico y te sientas ahí donde está todo el mundo. Todo el mundo. Esperando a que lo llamen y le digan 3 meses, 2 meses, 1 año, que era lo que siempre nos daban, 1 año. Fuimos con el abogado también. Recuerdo que el abogado fue esa vez, cosa que nunca había hecho porque teníamos el sentimiento de que de pronto algo podía pasar y lo podíamos necesitar. Entonces sale un señor, no a la ventana, sino sale un señor y dice, Ochoa. Entonces mi papá se levantó y entró. Y el señor le hace así al abogado. Entonces entran los dos y mi mamá y yo nos quedamos literal así. Cogidas de la mano, ninguna hablaba, no decíamos nada, las dos calladas, esperamos como unos 20 minutos y él no salía. Cuando sale el abogado y nos llama y nos dice, entra. Cuando nos levantamos, esos son como unos ventanales de techo a piso y uno ve todo. Ok. Yo y a mi papá llorando, y yo dije, no, Aquí fue. Entramos y el abogado nos dice, se van a llevar detenido a tu papá. A mí se me cae el mundo encima, obviamente. Mi papá estaba rodeado de un montón de gente, un montón de personas ahí. Obviamente yo lo primero me pongo a llorar horrible, lo abrazo, lloramos, mi mamá lo abraza y por eso es que digo que vivo muy agradecida con las personas, con las primeras personas en inmigración que nos tocó, porque nunca más volví a ver gente tan bondadosa y realmente como gente que sufre con tu dolor, sí, a pesar de que no te pueden ayudar, pero sufren con tu dolor. Que tienen empatía. Pues eso no lo vimos ese día. Es que es muy difícil. En ese tipo de cosas la gente, yo no sé si es que va a trabajar y deja el corazón en la casa o qué, pero son una pared. Entonces yo abrazo a mi papá y obviamente pues la escena es desgarradora, pues nosotros llorando, abrazados, como que pidiéndoles que por favor no, yo les decía por favor no se lo lleven, yo estoy en embarazo, por favor que mi bebé va a nacer, o sea no le hagan esto, no me hagan esto a mí. Y la actitud como tan déspota de esta gente como que... De malas. Pues de malas, o sea, de malas. Y lo más triste es que había un colombiano. El más fuerte de todos era un colombiano. Y él me dijo, si iba a hacer tanto escándalo, no la hubiera dejado entrar. Increíble. A todas estas mis hermanos no sabían lo que estaba pasando porque ellos estaban afuera. En el carro. O sea, ellos no tuvieron tiempo de despedirse de mi papá. Ah, ellos no lo pudieron abrazar. No, porque él les decía, llorando, les decía, por favor, déjenme despedir de mis hijos, ellos están afuera, por favor. No hay tiempo. Ya, nos sacaron a nosotros y él se quedó ahí. Y claro, salimos nosotras dos llorando. Atacadas. Y mi esposo y mis hermanos
obviamente se dieron cuenta de que algo estaba pasando, de mismo vienen hacia nosotros, les decimos y bueno, otro drama. Ese día eran como las 2 de la tarde y nosotros no supimos de mi papá hasta el otro día. A él se lo llevan detenido y ya en la cárcel que lo detienen no lo pueden visitar. Sí, sí lo podíamos Ok. visitar, pero no era como que voy a ir hoy a visitarlo. Ellos tenían un horario de un horario, visitas ok. y eran cada 15 días. Ah, ok, no era cada 8 No, días, nada. no. Ok. Afortunadamente, eso fue un miércoles, afortunadamente ese sábado era Había día de visita, visitas. ok. Entonces lo pudimos ver Lo ese pudieron sábado. ver. Eh, ya pues la historia de mi papá ya es como que quizás lo puedas invitar algún día para que él cuente como su historia, de su Sí, experiencia sí. de estar ahí, porque pues de verdad fue algo muy duro. Mi papá, pues yo no digo que mi papá está viejo, no, pero mi papá ya es pues, era un señor de 60 años, 63 años. Estar en una cárcel, pues fue Sí, una no, y a cualquier experiencia, edad yo creo que es algo traumático, sí, ¿no? algo traumático, sí, Pero más total, a esa edad, 100%, sino que ya como que una persona que no tiene como pues como la malicia como de defenderse de alguien o sí, como sí, de, no sabe. pues no, Pero es una cárcel migratoria o es sí, una cárcel no, como con todos los no, delincuentes. O no, sea, una cárcel, un centro de detención de migración, ok, que nosotros en ese momento no lo sabíamos. ok. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, hay centros de detención migratoria para gente que ha cometido delitos y hay gente Ah, de ok. detención inmigratoria para solamente Personas que van a personas que deportar. van a deportar. Ok. Nosotros hasta el otro día no supimos él dónde estaba, qué significaba, nada, porque él Nada. no nos había podido llamar, no Ok. sabíamos. Yo lo que hice fue que empecé a llamar como a las 5 o 6 de la tarde, yo empecé a llamar a las cárceles migratorias que yo pues que sabía de acá, Ok, ok. de Miami, y nada, no me daban información de él, no me daban información de él, nada, 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 nada. Estuve llamando como hasta a las 6 de la mañana del otro día, volví a llamar. Y ya hasta que di con el lugar donde estaba y me dijeron, sí, a él lo trajeron una noche como a las 3 de la mañana. O sea, él estuvo desde las 2 de la tarde hasta la 1 de la mañana en ese sitio, ya él contándonos cómo había sido pues como su experiencia, cómo lo trataron, pues como que fuera un delincuente, como un amarrado con cadenas de pies y manos, o sea, una cosa de verdad que Horrible. sí, muy dura. Yo siento que ese momento para mí, como que mi vida se partió en un antes y un después. Yo era una persona súper apegada a Dios, súper aferrada a Dios. Yo era súper, súper positiva. Y en ese momento como que a mí todo se me derrumbó, Ok. como que yo decía estar sin mi papá. ¿Tú le echaste la culpa a Dios en algún momento? Sí, sí. Yo le eché la culpa a Dios, cosas que pues como que no sabías manejar en tu cabeza, Sí, claro. como que si tú me amas, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? ¿Cierto? Claro. Y más que tú eres una persona buena, que tú no le has hecho daño a nadie, que tú no has, pues, Gorda, y a la mamá, ¿cuánto tiempo? bueno, entonces ya pues mi papá estando allí, nosotros íbamos y lo visitábamos y mi mamá todas estas no había llegado la negación de su permiso, o sea, mi mamá todavía estaba Pero ya con sabían que le iban a negar, Sí, ¿no? era ya obvio porque si la de él la negaron, pues Ok. al ellos dos estar como en un caso Casados. juntos, Ok. pues ya lo que Era le pasa al lógico que lo... uno, Ok, le va a pasar ya. al otro. Ya entiendo. Exacto. Entonces a mi mamá le dan una cita para que volviera como no sé, como el 30 de enero. Entonces, bueno, mi hijo nacía en diciembre. Entonces me dio como un poco de alivio saber que ella iba a estar conmigo, pero aún así, ya desde septiembre en adelante, ya para mí la vida fue como, ¿Pero en qué pues mes como fue que que metieron al papá a la en cárcel? septiembre. Ok, y él Y él estuvo estuvo hasta en enero. septiembre, no, hasta noviembre. En noviembre lo deportaron a Colombia. En noviembre lo O deportaron sea a que tu Colombia. mamá seguía acá y ya tu papá estaba Sí. deportado. Ok. Entonces, en noviembre, nosotros íbamos pues cada 15 días a ver a mi papá y eso siempre fue como un drama, Sí, obvio. Me como la imagino. tristeza, todo. Yo en embarazo, pues era como Sí, no. era una experiencia horrible, y que siempre que íbamos pensábamos que ya iba a ser la última vez.
Sí, claro, no Y sabían ya estábamos a cuándo. un punto que queríamos que fuera la última vez porque él estaba sufriendo demasiado. Él se enfermó Ok. mucho. Mi papá, yo creo que yo desde que lo vi la última vez en libertad, a, no sé, a la última vez que lo vi En la en cárcel. la cárcel, mi papá fácil bajó por ahí 20, 25 libras, Dios pues de la mío. depresión, de lo Claro. poquito que comía, como que él se enfermó, entonces Ya era muy ya era como traumático que, para sí, todos. ya nosotros queríamos que ya él se fuera. El niño nace en El niño diciembre. nace en diciembre, ¿Qué día de el diciembre? 21 de ¿Y diciembre, cuándo tenía la cita tu mamá en enero? como el 30 de enero, Ok. si no estoy mal, O sea, la mamá alcanzó a mi estar. mamá alcanzó Ok. a estar. Fue un momento muy duro porque me acuerdo mucho que la gente, tuvimos un apoyo enorme. Estamos viendo que no. Sí, hágale. Fue un momento muy duro porque nosotros tuvimos mucho apoyo emocional, muchos amigos, familia, todo. Pero realmente nadie entiende lo que te está pasando. No, es que es muy Es muy difícil. difícil entender. Así uno Y intente. muchas veces tú dejas de sentir lo que tienes que sentir por agradar a los demás. O sea, porque la gente te dice, puede ser peor. Sí, yo eh, conozco casos más difíciles. sí, y yo siento que uno, que creo que es como el sentido como de este podcast, uno tiene que permitirse sentir lo que uno tiene que sentir. A No ponerse mí, esa mira, máscara. yo lloraba todo el día. Muchas veces me levantaba a la 1 de la mañana y lloraba y lloraba y yo estaba en embarazo. Y tanta gente, mi esposo de hecho, una de esas personas que me decía, pero el bebé siente todo y puede tener, o sea, como que la gente te hacía pensar que por tu llorar Estaba estaba mal. mal. Y te digo una cosa, mi hijo es tan feliz. Mi hijo nunca, nunca ha sido un niño traumado, nunca ha sido un Sí. niño como que se sienta como que la mamá hizo algo. No. Es más, yo siento que a mi hijo se le pasó pensar que está bien ser vulnerable. Como que tú puedes sentir, Sentir. tú puedes llorar, tú puedes querer, tú puedes no querer. Él es un niño muy sensible. Y él es súper sensible. Y Y otra cosa, amoroso. no, y él ama a mi papá. Ama a mi papá. O sea, yo no sé si fue como que esa conexión que él hizo estando en mi vientre, como que sentir que yo sufría por su abuelo. No sé Claro. si tiene sentido, pero yo siento que sí. Porque él ama a mi papá. O sea, él es su abuelo. ¿Me entiendes? Como todo. Eh, bueno, nace mi hijo y mi mamá está conmigo. Fue un día súper feliz, pero un día súper triste. Sí, una mezcla Sí. rara. Y en eso se ha vuelto la vida de nosotros. Todo lo que para nosotros es feliz viene acompañado de una tristeza enorme. Porque es como que tu felicidad, pero no la puedes compartir con las personas que tú más amas, aparte de tus hijos. Claro. ¿Qué pasa con la mamá? Bueno, entonces mi mamá decide no ir a la cita. Ella manda una carta, ella dice, yo me voy a ir por mi propia cuenta, porque yo no voy a ir a que me hagan lo mismo. Entonces, lo que se hizo con el abogado fue que el abogado mandó, el abogado, el abogado mandó una carta a inmigración y dijo, la señora no se va a presentar porque su hija está dando a luz, pero la señora ya tiene su pasaje para Colombia a tal fecha, mandamos el pasaje, todo, y ya. Inmigración como que dijo, ok, está bien. ¿Cuándo se fue la mamá? Mi mamá se fue el 19 de febrero del 2019 Y no la has vuelto a ver. y no la he vuelto a ver. Ni al papá ni a la mamá. No. Ok. En ese momento ya mi hijo había nacido y ya sabíamos que mi mamá se iba en esta fecha. Y es ahí donde yo tomo una decisión súper difícil como mamá, pero no me arrepiento ni un solo día de mi vida. Para mí mi papá es como, o sea, mis papás yo los amo obviamente, pero el no estar con en ese momento con Claro. mi papá era todo para mí, o sea, todo. Y yo quería que mi papá conociera a su nieto. Entonces, yo soy una persona que
yo pienso mucho en todo el mundo, o sea, es mi esencia, como Sí. que me encanta darte una sorpresa, me encanta darte un regalo, me encanta hacer algo para que tú sepas lo especial que tú eres para mí. Y un día, en una locura mía, pensando, le digo yo a mi esposo, le digo, amor, ¿qué tal sería si tú te vas con mi mamá? Ya lloré. ¿Qué tal sería si tú te vas con mi mamá cuando ella se vaya y te vas con el niño para que mi papá conozca al niño? Y él me mira como que, ¿cómo así? Y le dije yo sí, no sé, pensé eso, bueno, eso se quedó así. Mi esposo, la verdad, soy una persona súper, súper afortunada porque mi esposo me hace la segunda en todo. Por más locura que le parezca, él es como que, sí, Sí, lo sí, sí, es hacemos. impresionante. Eh, hablamos de eso, el niño nace y mi esposo me dice, vamos a sacarle el pasaporte al niño para hacer lo que tú quieres hacer. Esto no se lo habíamos dicho a nadie, obviamente iba a ser la súper sorpresa para mi papá. Solo ya cuando lo teníamos como más ya concretado, se lo comentamos, se lo dijimos a mi mamá. Y también yo siento que eso hizo que para mi mamá no fuera tan duro irse. Irse, claro, Porque tenía ella se una... iba como con la ilusión de que iban a compartir Claro. juntos ese momento. Entonces ya como que eso nos dio un poquito de alegría, entre tanta tristeza obviamente. Esa semana antes de que mi mamá se fuera fue demasiado dura, porque mi papá se fue y la teníamos a ella todavía, Claro. pero ya ella se iba y ya, o sea, quedábamos como huérfanos, como a mis hermanos les tocó crecer demasiado rápido, porque ellos venían de vivir en la casa Con los sin tener que hacer nada, o papás. sea, trabajaban para darse sus gustos, para hacer sus cosas, a trabajar para mantenerse. Claro. Y eran dos niños, pues porque tenían 18 años, 17, 18 años. Eran niños. Entonces para nosotros pues esa semana sí, ya cuando mi mamá se iba a ir ya iba a ser muy, pues fue todo súper duro. Me acuerdo que esa mañana mi mamá se iba, tenía que estar en el aeropuerto como a las 7 de la mañana y yo me levanté como desde las 5 a ver a mi bebé y a llorar, como de que yo, ¿cómo me voy a separar de mi hijo? 5 días, pues eran 5 días, pero para mí era Era una como una eternidad. Era un eternidad, bebé pues recién no había nacido. cumplido ni 2 meses, los iba a cumplir en Colombia. Me monté al carro con mi esposo, íbamos para el aeropuerto, yo lloraba y lloraba y lloraba y yo lo veía como tan, o sea, como que será que mi hijo me va a resentir Tan por esto algún indefenso. día, pues yo lo amamantaba todavía, me daba miedo que de pronto en esos 5 días como que ya no lo pudiera amamantar cuando regresara, o sea, Claro. tantas cosas que a uno como mamá le pasan por la cabeza, pero tenía una ilusión muy grande Y era que de el que mi papá papá. pudiera conocer a su nieto. Entonces nosotros le pintamos como a mi papá toda esta película. Yo le había tomado una foto el día anterior al niño que estaba haciendo como cara medio triste. Y el otro día se la mando a mi papá, que el niño está triste porque la abuelita se va. O sea, él no tenía ni Ni idea de idea. lo que estábamos nosotros planeando. Esa despedida fue muy dura. Yo creo que fue más dura esa despedida que la despedida con mi papá porque estábamos felices de que ya él iba a salir en libertad. Claro. Y era... Yo creo que era diferente. Sí, era muy distinto. Pero a mi mamá, la despedida con mi mamá fue muy diferente, muy dura. Me acuerdo que le tomé una foto haciendo así cuando ya, cuando ya se estaba yendo. Ella hizo así y yo le tomé una foto. Volvemos a lo mismo de que yo por todo tomo fotos. Pero creo que eso es como lo único que le queda a uno. Eh, y yo veo a mi mamá y a mi esposo y a mi hijo como que se van perdiendo como Claro. entre la gente y ahí se me acabó el mundo. Pues fue muy duro, fue muy duro. Todas esas horas pues como que sin tú saber Del si están niño, bien, claro. si hasta que ya llegaron allá y, y bueno, ya mi mamá salió, se saludó con mi papá, cuando ya se iban a hacer como que los que se iban a ir, sale mi esposo con el coche
y le tiré el coche hacia mi papá. Y mi papá como que él no lo podía creer, Claro, como él que, no- ¿qué él es no esto? entendía. Y él solamente hacía así, y se quedaba, yo creo que él estaba como en shock, como que aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Entonces ver eso fue súper, o sea, me dio mucha, Como fuerza. Te sí, llenó. me llenó, como que dije, valió la pena. El niño estuvo allá 5 días, y es tan lindo el amor, o sea, cuando tú haces sacrificios de amor que valen la pena. El niño llegó y yo lo pegué a mi pecho y él como si nada, como si no hubiera pasado el día, la noche, nada. Ya más adelante pues ya tengo 2 hijos más y con todos he hecho lo mismo. Y los días que mis hijos se van son los días más felices y los días más tristes de mi vida. Claro. Porque yo ver la alegría de mis papás de compartir con sus nietos y de que sus nietos vayan y los visiten y ellos tenerlo para ellos, porque para mis papás se acabó la vida también. Claro. Porque, o sea, no me imagino como mamá estar lejos de mis hijos sin saber cuándo los voy a poder ver, porque nosotros, ni mis hermanos ni yo podemos viajar a Colombia todavía, porque estamos en procesos de inmigración con nuestros esposos y todavía pues no hemos tenido como la oportunidad. Entonces nosotros no sabemos cuándo los volvemos a ver. ¿Cuánto llevan ya sin ver? Ya mis papás este año van a cumplir 5 años de haberse ido. Pienso que uno como mamá siempre está pensando si está haciendo lo correcto, si se está equivocando, si se va a arrepentir, pero pienso que realmente cuando uno hace las cosas desde el corazón, no se va a arrepentir y siempre va a tener su recompensa. Claro. Mis hijos, por ejemplo, aman a sus abuelos, o sea, ellos llegan a Colombia. Yo creo que mis otros 2 hijos nacieron como con el chip de que tú te vas, como que tú te vas. Yo iba hace poquito para Colombia y le dije, iba a llevar a o sea, mi hija. no le hablé antes porque la verdad se me olvidó, pero como 3 días antes le dije, Gordi, voy para Colombia, me llevo a la niña. Era muy encima, no me la pude llevar, pero Sí. siempre es como, si es alguien de confianza, Sí. mandamos o sea, Sí, nos los sí, llevamos sí, para que puedan estar con sí, los abuelos. Sí, porque eso es una recarga de energía para... Yo chiquita me acuerdo que me encantaba estar con mis abuelos. Claro. Ir a la casa de los abuelos para mí era una delicia, lo máximo. Y siempre soñé como con que mis hijos tuvieran la misma relación con sus abuelos. Entonces, sí, cuando se van yo quedo destrozada, porque yo los dejo allá y yo sé que ellos van felices y van... Pero yo llego a esta casa sola. Y a mí se me cae el mundo encima. Gordi, pero eso es un acto de vulnerabilidad muy fuerte. Sí. El o sea, porque es desprenderte de tus hijos para darle felicidad a tus papás. Y no me arrepiento, nunca. Pues muchas veces lo dudo, pero no, nunca me arrepiento. Como familia, en todo este proceso, ¿en qué momentos sientes tú, o sea, o en qué momento dices tú como, este ha sido un momento en el que todos unidos nos mostramos, o sea, como vulnerables o vivimos esa vulnerabilidad? Yo pienso que la vulnerabilidad es algo súper importante. Y de hecho, a mí todo esto me ha ayudado por eso, porque yo soy una persona que me permito sentirme así. No me gusta quedarme con nada. No me gusta, claro, trato de no hacerlo como en presencia de alguien que de pronto le vaya a afectar. Claro. ¿Cierto? Pero a mí misma me lo permito siempre. Porque si tú lloras, tú te desahogas. Si tú gritas, tú te desahogas. Si tú... Cualquier forma de demostrar que eres vulnerable te ayuda al final. Y que tú lo haces en redes sociales. Porque tú escribes unas cosas, yo las leo y yo, o sea... Me encanta escribir. Siento que muchas veces expreso mejor cuando escribo que cuando hablo. Sí, no, ella escribiendo es impresionante. Entonces sí, pienso que no, o sea, 100%. Y no me gusta, si tengo una amiga, un amigo, un familiar o alguien que está pasando por un mal momento, le digo siempre, permítete sentir. Porque cuando tú te permites eso,
O sea, te estás dando como una oportunidad de soltar. Siento que para tú poder soltar, tú tienes que dejar salir. Claro. Porque tú nunca vas a mejorar una situación dejando todo adentro. Jamás. Antes te vas a hacer como más daño. La pienso. emoción se estanca. Si tú estás triste o sientes dolor por algo, la única forma de sanar el dolor es atravesándolo. O sea, no Sí, hay forma total. de... O sea, vos no te puedes desviar, no, Sí. lo tenés que atravesar. Sí. Y es lo que tú dices, es permitirte sentir ese dolor, pero en conciencia, porque es que si no lo haces consciente, no va a pasar nada. Me acuerdo, hablando de la vulnerabilidad, me acuerdo que llegó un momento de que estaba pasando todo lo de mi papá, que yo estaba en embarazo y ya estaba mamada de que todo el mundo me dijera, no llores, piensa El en tu bebé. hijo, piensa en tu bebé. Y yo decía, pero ¿quién piensa en mí? Es que, porque nadie piensa en mí si es que la que se está quedando sin papá soy yo. Pues a mí es a la que se me están yendo mis papás. Pues yo tengo que poder sentir, entonces voy a enseñarle a mi hijo a que no puede sentir. A O sea, crear una máscara. si algo te pasa, si algo te hiere, no puedes sentir, no. Y vuelvo y digo, mi hijo es... O sea, a mí algo que me decían mucho, que lo veo hoy en día con mi sobrino, que es divino, mi gordito, son niños demasiado felices. O sea, con todo el mundo se reía, por todo se reía, nunca estaba serio. Y a mí todo el mundo me decía, es un bebé tan feliz. Y yo decía, sí, es un bebé súper feliz. Nunca le afectó. Como la gente me metió en la cabeza, yo dije, no, yo llegué a un punto que yo dije, no, yo tengo que vivir mi duelo. Los bebés son muy sabios. O sea, yo tengo esa creencia, no soy experta en bebés, pero yo creo que los bebés son demasiado sabios. Sí. Y ellos, o sea, ellos saben, Sí. o sea, ellos sienten todo y también creo que creo que es peor que una mamá, porque yo no soy mamá, pero reprime ese sentimiento, es que se le va a quedar ahí a ella y me imagino que al bebé, Sí. o sea, lo estás dejando salir. Sí, yo soy 100% partidaria de que uno puede permitirse sentir, o sea, permítete ser. Lo que tengas que ser hoy, tienes que ser hoy. O sea, no puedes pensar que siendo así, entonces no voy a lograr lo que quiero. No, es que todo es un proceso y los duelos tienen un proceso. Total. Y tu forma de vivir tu duelo no es mi forma de vivir mi duelo. No, jamás. Entonces yo dije, no, yo voy a sentir como yo tenga que sentir y eso me ayudó demasiado. Siento que esa etapa de mi vida, que digamos que hasta el día de hoy no entiendo el por qué me pasó, pero sí sé para qué. Porque yo recuerdo que yo chiquita era súper débil emocionalmente. Ok. Siempre fui débil emocionalmente con mis amistades, en mi familia. Yo, mejor dicho, pues vulgarmente hablando, me dejaba de todo el mundo. Pues como que me pisoteaban mis amistades, como que eran como que a esta boba siempre va a estar, entonces no importa. Sí, claro. Pero a mí todo este proceso me enseñó a ser más fuerte. Y yo hoy en día puedo decir que yo tengo una fortaleza muy grande. Porque lo que yo viví no fue fácil, entiendo, sé que hay gente Que ha vivido cosas peores. peores. Pero esto fue lo peor que me pasó a mí. A ti. Que era lo que yo decía en el primer episodio mío. Que yo sé que hay gente que ha vivido cosas peores, pero lo que me pasó a mí ha sido de las peores cosas y de las mejores cosas. ¿Qué te pasaron a Porque ti? como lo he dicho muchas veces, yo no sería quien soy ahora sin ese pasado. Sí, 100%. Y creo que eso también 100%, es lo que dices tú en este 100%. momento. O Si sea, yo no hubiera atravesado ese momento tan duro en mi vida, no tendría hoy en día la seguridad emocional de permitirme sentir y no pasa nada. O sea, yo puedo tener mucha rabia y no pasa nada. O sea, está No bien. pasa nada. Somos seres Ajá. humanos y podemos sentir. Entonces creo que todo esto sí, es lo que me queda, la enseñanza que me queda y ojalá algún día encuentre el motivo. te va a llegar. El por qué Te va a pasó lo que llegar. pasó. Gordi, Bueno. gracias por estar Ay, acá, no. gracias por tu historia. Como decías ahorita, puede que mucha gente haya pasado por un tema también parecido, quizás peor para ellos. Y en este mundo del tema migratorio hay 1001 historias diferentes, 1001 vivencias diferentes. En mi caso fue totalmente diferente.
siento que lo único que yo sufrí con mi proceso migratorio fue la despedida de mis hermanos, que los dejé en Colombia y ya. Entonces, con esto nos queda lo que hablábamos ahorita. Nosotros no sabemos la cruz que carga la otra persona. No juzguemos, no critiquemos. Seamos un poquito más empáticos con el otro y con nosotros mismos. Si uno es empático con uno, es lo que va a reflejar pues, con las relaciones con las otras personas. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por llegar hasta el final. Gracias a ti por estar acá. Gracias a ti por tenerme acá. Y bueno, siento que hablar de lo que uno ha vivido también lo ayuda como a es soltar. Súper sanador. Es súper sanador. Cuando Entonces, quieras, tú sabes que este micrófono está abierto para por hacer ti. parte también de esto y me encanta ser parte de tu proceso. Ay, gracias. Sé que es un sueño. Gracias a todos. Chao.